Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vámonos al eje. Tenemos tres métodos. El primer método nos dice que el eje es perpendicular a la derivación con el complejo isoeléctrico. Entonces, aquí tengo un electrocardiograma. Isoeléctrico significa que tengo la misma distancia de mi línea isoeléctrica hacia arriba que hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este electrocardiograma ABL es el que está isoeléctrico. Entonces me voy hacia mis ángulos y voy a localizar ABL. En este electrocardiograma, ¿cuál sería el eje? Bueno, tú no lo explicas. Ay, perdón, ¿me lo pueden volver a repetir? Es que se me está trabando y aparte veo el otra vez el cuadro gris, no alcanzo a ver. Mira, te voy a poner la regla. La regla nos dice que el eje es perpendicular a la derivada isoeléctrica, ¿sí? Si aquí mi derivada isoeléctrica es ABL, ¿cuánto va a ser mi eje? 0. ¿Menos 30? No, mira, aquí es. Este es mi eje, esta es mi derivada ABL, ¿sí? Y si me dicen que es perpendicular, significa que se cruza. Entonces mi eje va a ser de Más 60. más 60, ¿sí? Ahora vamos al electrocardiograma de abajo. Mira, mi derivada isoeléctrica es de 1. Significa que aquí, haciendo mi línea isoeléctrica, tengo la misma distancia de esa línea hacia arriba que de esa línea hacia abajo. Entonces, si mi D1 es la más isoeléctrica, el que está perpendicular a D1, ¿cuál es? Aquí está D1. ABF. ABF. Entonces, mi eje es de Más 90. más 90, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien no entendió? Bueno, ¿qué pasa si no tengo una derivación isoeléctrica? ¿Sí? Digamos que en ninguno voy a tener un valor de 0, que sería cuando tengo isoeléctrica, y entonces tenemos que hacerlo por la interpretación de varias derivaciones, que es la gráfica que yo les comentaba. Voy a tomar las que sean perpendiculares, entonces las que normalmente utilizamos son D1 y ABF, ¿sí? Yo tomo en D1, trazo mi línea isoeléctrica, que sería esta, y cuento cuántos cuadritos hay hacia arriba y cuántos cuadritos hay hacia abajo. Entonces hacia arriba es 1, Ese sí me lo sé. 2, 3 cuadritos, ¿sí? Entonces dibujo aquí mis 3 cuadritos. 1, 2, 3. Y aquí me marca el 3. Luego veo que aquí tengo 1 negativo. Entonces aquí le tendría que restar 1. Y luego me voy a ABF, que es mi perpendicular. Y cuento 1, 2, 3, 4, menos 1. ¿Sí? Que me queda igual mis 3. Hago una gráfica y entonces mi eje me da de más 60. Si esta imagen la traspolo a la anterior, tengo aquí mi eje de más 60. Aquí es donde yo dibujé mis cuadritos, ¿sí? ¿Hasta ahí va bien? ¿Alguien tiene duda aquí? Digamos que ese es como el más exacto, pero el más lento. Podemos decirlo así. O este lo puedes utilizar cuando no tienes una derivada isoeléctrica, ¿sí? Bueno, ¿quién me ayuda con este? ¿Tú me ayudas? Sí. A ver, entonces tenemos D1. ¿Cuántos vamos a contar en D1? 5 cuadritos. 5 cuadritos positivos y 1 Negativo. negativo. Entonces nos queda en más 4. ¿Sí? Sí. Ok, ahora vamos a ABF. Trazo mi línea. ¿Cuántos cuadritos positivos tengo?
5 también, me parece. No, positivos. Ah, positivos, 1. 1. ¿Y negativos? 5. 5. Entonces me quedo en menos Menos 4. Y voy a hacer aquí mi trazo. Cuento mis 4 cuadritos negativos y mis 4 cuadritos positivos. Se fijan que a diferencia del anterior, como estoy tomando D1 y ABF, cambio de ángulo en mi círculo de ángulos, ¿sí? Y entonces, en vez de hacer ahora el trazo hacia aquí abajo, que era cuando todos eran positivos, ahora estoy haciendo el trazo hacia arriba porque tengo un negativo y el trazo hacia un lado porque tengo acá positivo. Marco mis puntos y entonces mi ángulo es de menos 45 grados, ¿sí? ¿Hasta ahí todos bien? Sí. Sí. Bueno, ¿alguien que no entienda? ¿No? Bueno, entonces avanzamos hacia el siguiente. Otra regla nos dice que no tengo que ponerme a medir exactamente cada cuadrito, o si estoy en una situación de emergencia no voy a tener tiempo de estar graficando, y entonces nos dice que solamente veas la derivada de 1 y ABF y te fijes en sus características, en si es positivo o negativo. Y te dice, si encuentras D1 con un QRS positivo y ABF con un QRS positivo, puedes decir que tu ángulo está normal, ¿sí? Si encuentras un QRS negativo en D1 y un QRS negativo en ABF, entonces tienes una desviación a la extrema izquierda. Pero eso es solamente en caso de que yo necesite hacerlo rápido. Y en esto también hay alguien que se sentó y se puso a hacer para todas las derivadas y les dejo este cuadrito. Y donde les dice, si D1 es bifásico y D2 es negativo y D3 es negativo, entonces es un ángulo de menos 90. El que más vamos a utilizar aquí sería este de más 60. Ustedes siempre que vean, y es el caso más frecuente, D1, D2 y D3 positivos, entonces yo voy a tener un ángulo de más 60, ¿sí? Este sí sería bueno que se lo aprendan porque es el más frecuente.